noches, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos a Ecuador Elige 2017. Ya estamos en nuestro tercer programa en vivo y continuamos conversando con los candidatos a la presidencia de la República. Sí, buenas noches, amigos. Rocío también. Hoy nos acompaña alguien que va por su segunda campaña electoral. Hablamos de la doctora Cynthia Viteri Jiménez, candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, Movimiento Madera de Guerrero. Damos inicio a un nuevo capítulo de Ecuador Elige 2017. Buenas noches, doctora Cynthia Viteri. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Luis, Rocío, y sobre todo por la oportunidad de poder llegar a cada uno de los hogares con nuestra propuesta de cambio positivo. Muy buenas noches, doctora Viteri. Qué bueno contar con su presencia. Y me gustaría que me digas Cynthia nomás, porque estoy acostumbrada a que todo. Muy amable, gracias. Con muchísimo gusto. Gracias por la confianza también. Bienvenida, qué bueno contar con su presencia para poder hablar de su propuesta de gobierno y también de su vida política. Una precisión que hacemos siempre a nuestros invitados antes de continuar con el desarrollo del programa, para poder contestar la mayor cantidad de inquietudes que se presenten en este espacio, tanto para contestar las preguntas que son formuladas en exteriores, las inquietudes ciudadanas, como las que vamos a plantear acá, Carlos Luis Morales y yo, sobre su tema político, su propuesta. Le pedimos, por favor, que sus respuestas sean de una manera concreta, directa, sencilla y una cosa muy importante, en el menor tiempo posible, por favor. Que sí. Contamos con 40 segundos para cada intervención. Espero que no me pongas el tic-tac. No, no lo vamos a poner. Confiamos en su capacidad de síntesis. Dado el caso, entonces, siempre preparamos un perfil de nuestra candidata para que los ciudadanos estén pendientes. Adelante. Vamos a ver el perfil de Cynthia Viteri. Cynthia Viteri es una abogada y periodista guayaquileña quien por segunda vez en su vida política aspira a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. Se desempeñó como reportera y presentadora de noticias en varios canales de televisión nacional. Incursionó activamente en la política en 1997 como delegada del Partido Social Cristiano a la Asamblea Nacional Constituyente. Para el periodo 1998 a 2002 fue electa diputada por la provincia del Guayas. Fue también candidata a la presidencia de la República en 2006 en los comicios en que fue elegido el economista Rafael Correa. Viteri quedó en quinto lugar con el 9% de los votos. Tras la caída del entonces presidente Lucio Gutiérrez en abril de 2005, en su calidad de vicepresidenta del Congreso, fue la encargada de posesionar al vicepresidente Alfredo Palacio como nuevo jefe de Estado, en medio de una gran conmoción. Fue reelegida como asambleísta por el Partido Social Cristiano y para el periodo 2009-2013 se destacó como una de las principales opositoras al régimen. En los comicios de febrero buscará dar la sorpresa acompañada del economista quiteño Mauricio Pozo como binomio. Pozo fue ministro de Finanzas en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En la sierra hasta 110 kilovatios hora al mes y en la costa hasta 130 kilovatios hora a mes. Voy a bajar el costo de la energía eléctrica, no solo para el sector productivo, al que le vamos a bajar el costo para poder así bajar los costos de producción y subir los salarios una vez que recuperen el empleo perdido. Dentro de sus propuestas destacan generar 200.000 puestos de trabajo anuales, eliminar las salvaguardias e impuesto a la salida de divisas, fomentar la inversión extranjera y nacional, reducir el costo de la energía eléctrica para que las empresas privadas suban los salarios, entre otros temas. Doctora Viteri, como bien señala su perfil, usted ya participó para las elecciones a presidente en el 2006. Sin éxito, pues quedó en el quinto lugar en los resultados finales con un 9%. ¿Qué la lleva a pensar que en esta ocasión los ecuatorianos le den su voto? ¿Qué ha cambiado de la candidata de entonces a la candidata ahora? Tal vez sus propuestas, tal vez que escogió como binomio a un experto en economía o tal vez madurez política. Rocío, he crecido muchísimo más espiritualmente, he madurado mucho en política y sobre todo los años me dieron la razón al final. Yo advertí hace 10 años cuál era el modelo del siglo XXI que estaba conduciendo a Venezuela ya en ese entonces a lo que terminó en una crisis humanitaria terrible, sin medicina, sin alimento, con filas para poder conseguir comida, poniendo sellos en los brazos. Lo dije hace 10 años,
tenía razón, pero hay una gran diferencia. Una diferencia entre las demás personas que entonces aplaudieron y que ahora fungen de candidatos. Todos callaron desde el primer momento cuando empezaron ciertos atropellos que nadie quería ver y que se preferían mirar a otro lado, taparse los oídos. Dayuma, por ejemplo, o la prisión de la prefecta de Orellana. Todos preferían mirar a otro lado. Y cuando iban avanzando... No se olvide que son 40 segundos nada más. Hasta ahí me llegué. Entonces, muy bien, Carlos Luis. Oye, los 40 segundos son los más cortos en cualquiera. Y no hay ¿Qué respuesta? Sí, está bien. Está bien. A ver, vamos. doctora, su candidatura presidencial significó el fin de la llamada unidad. No hay, por tanto, una candidatura presidencial única de oposición. ¿Por qué no hubo acuerdo especialmente en el tema que fue muy nombrado y que la gente vio bien, la unidad? ¿Qué pasó? Porque primero esa mochila ya no la cargo yo. Usted ve los resultados de quien se puso la mochila al hombro y ahora, bueno, el otro candidato, el candidato de Creo, se puso esa mochila de la unidad al hombro. Yo decidí en los momentos precisos hacerme a un costado y poder hacerme responsable de lo que he hecho, lo que he dicho durante todo este tiempo. Y creo que una de las cosas fundamentales es que no pensamos igual, Carlos Luis. ¿Quién no aceptó la vicepresidencia, doctora? ¿Quién no aceptó? ¿Cintia Viteri o Guillermo Lasso en este acuerdo? Bueno, en la vida he conversado yo sobre esa posibilidad, en lo más mínimo. ¿Y cuál es la respuesta que usted le daría a aquellas personas que en algún momento han comentado que el Partido Social Cristiano dispersa, entre comillas, el voto de la oposición? ¿Qué le diría? Que somos candidaturas totalmente distintas, Rocío. Yo creo en subir salarios, yo creo en bajar impuestos, mejorar la vida de las personas. La otra candidatura teme hablar de subir salarios y no solo eso. Piensa que una mujer puede vivir con $150 al mes y que encima le dicen gracias. Nos diferenciamos, sí, y en mucho. El tema de lo de bajar impuestos y subir salarios lo vamos a tocar mucho más adelante, claro pero muchos dicen que bajar impuestos, pero es la forma que ha tenido para recaudar el país y es la forma que ha tenido el país para hacer obras. Usted va a bajar los impuestos, dices, ¿cómo recaudaremos más adelante entonces, doctora? Primero las declaraciones oficiales, Carlos Luis. El 80% del ingreso tributario proviene del IVA y del impuesto a la renta. Y por otro lado, cuando aumentan los impuestos, ejemplo, el IVA, bajaron las recaudaciones, es obvio. Cuando las cosas están caras, la gente no compra. Y si los negocios no venden, despide personal. Y si la gente no tiene empleo, otra vez no compra. Y el Estado recauda menos. Doctora, le invitamos a revisar la primera pregunta ciudadana para usted. Mi nombre es Stephanie Martínez. Doctora Viteri, usted como asambleísta se opuso a la ley de solidaridad, criticó las hidroeléctricas y ahora ofrece energía eléctrica gratis. Por favor, ¿quién va a pagar esa energía? ¿Con qué dinero piensa cancelar la deuda de las hidroeléctricas? Bien dijo la jovencita que nos acaba de preguntar. ¿Quién creen que pagan las hidroeléctricas? ¿Las pagas tú, Carlos Luis? ¿Las pagas tú, Rocío? ¿La paga el Estado usted? Y nosotros somos el Estado. Por supuesto. ¿Y cuál era el sentido de las hidroeléctricas? Tener energía más barata. Y finalmente le terminamos vendiendo energía barata a Colombia. Y los ecuatorianos que pagamos las hidroeléctricas no tenemos ninguna ventaja. ¿Y usted está segura en su propuesta de que este subsidio cuesta el 0.8% del presupuesto? En efecto, tengo un equipo técnico trabajando detrás de cada una de las propuestas para ser debidamente sustentadas, financiadas y ver a qué grupo poblacional. ¿Su equipo técnico favorece. o ya su equipo económico que va a trabajar en ese el gobierno? equipo técnico, el equipo económico que me acompaña ahora, lógicamente, y que me va a acompañar durante mi mandato como presidenta de esta A la nación. cabeza el economista Mauricio Por Pozo. supuesto, por eso lo escogí, justamente por eso. En la época en que Mauricio se desempeñó como ministro de Finanzas, redujo la pobreza e hizo crecer al país. Consiguió líneas de crédito por $4.000 millones a intereses del 2, 3 y 4%. El Partido Social Cristiano, específicamente en la ciudad de Guayaquil, administra la distribución del agua a través de Interagua. ¿Cómo así no hay una propuesta también para el subsidio del agua? Porque para las acabas de clases más decirlo pobres? tú misma, está concesionada. Aparte de ser el agua más barata del país, está concesionada a al sector privado. Pero en ¿Y por todo qué no caso me copiar parece lo una mismo? excelente idea, Así Rocío. es. Excelente idea. Ahora no Desarrollarla se en el puede país. hacer por la concesión, porque hay que respetar los convenios. Pero en cuanto se termine la concesión y en el resto del país, no solamente que empezaré a dar agua en Esmeralda, que no la tiene, con administración de este gobierno, en algunas de las ciudades esmeraldeñas, sino que también podré llegar a los sectores más pobres del país sin costo en ese líquido vital. Igual
que en el de la energía eléctrica, 1 millón de hogares, tarifa cero, hasta los que consumen 130 kilovatios hora mes. Sustentado totalmente. Tú dijiste el 0,8% del presupuesto. Entre 50 millones y 250 millones en el momento de mayor impacto. Menos de la mitad de lo que cuesta uno de los edificios que está haciendo este Doctora, gobierno. La chica de la pregunta ciudadana habló de las hidroeléctricas y justamente usted no propuso subsidiar la energía eléctrica como pretende ahora. ¿Será porque en esa época, 2006, estamos hablando, no había un buen funcionamiento de las eléctricas, no había una buena administración, que a lo mejor teníamos que traer las barcazas para que distribuyan la energía? Exactamente lo mismo que sucede ahora. La energía termoeléctrica sigue funcionando en este gobierno y lo tienen calladito consumiendo miles de millones. Con las hidroeléctricas. Así es. Y lamentablemente no te traje el documento, pero o sea, te que lo usted dice que no están ofrezco. funcionando con toda su No es que potencia. funcionan o no, se supone que tenemos hidroeléctricas. Sí, Carlos Luis. tenemos 8. ¿Por 8 qué? hidroeléctricas. ¿Y por qué no tenemos energía más barata? ¿Por qué sí le podemos vender a 6 centavos a ¿En su Colombia? gobierno usted ¿Y va a por qué cambiar nosotros esto? no? ¿Qué voy a cambiar? ¿La venta más cara, por ejemplo, a Colombia, del kilovatio hora? No, yo voy por el lado positivo. Yo le voy a bajar la luz, las planillas de luz eléctrica a la gente. A la clase media y a la gente pobre no le cobraré la Es decir, energía ¿continuará vendiendo barata la energía, el kilovatio hora a otros Continuará, países? no, porque este gobierno no lo ha hecho. En el sector productivo, entre el 2015 y el 2016, subió la energía eléctrica en un 43%. ¿Tiene explicación esta? No, no tiene. ¿Quién paga las hidroeléctricas? Nosotros. No es regalo de nadie. Encima, nos quedamos con una deuda. Así es que si alguien se tiene que beneficiar en este país, somos nosotros, los ecuatorianos. Por favor, doctora, tenemos una Permítame llevarle Encantada. una nueva pregunta ciudadana. Mi nombre es Víctor Barresueta y soy oriundo de Guayaquil. Señora Viteri, usted ofrece vivienda a 20 años plazo, sin entrada y que los intereses los pague el Estado, es decir, el resto de los ecuatorianos. ¿Sabe usted la actual realidad económica del país? Entonces, ¿subirá la gasolina y el gas para cumplir con esta oferta? Con mucho cariño, el joven tal vez no escuchó mi propuesta, es una alianza con el sector privado. ¿Sabes cuánto le cuesta al Estado? Cero. ¿Sabes si funciona en Guayaquil? Ya está funcionando en Guayaquil y lo voy a extender al resto del país. El gas nos representa 125 millones hasta octubre, noviembre del año pasado. No es nada, voy a mantener el subsidio al gas y voy a mantener el subsidio a la gasolina. Creo que con eso he explicado la pregunta del joven. Pero el joven se refería a que necesitaba una respuesta de parte suya a quién va a subsidiar las casas, porque, por ejemplo, es un plazo a 20 años sin entrada y a pagos muy 120, cómodos, 150, 170 dólares. Pero a 20 años también se compromete a futuros gobiernos. Su gobierno sería de 4 años también. Repito, Rocío, es una alianza con el sector privado. Quien construye la casa son las constructoras de Ecuador. Quienes venden los materiales son las constructoras, las empresas ecuatorianas. Y quien financia es la banca privada. ¿Y por qué me baso en eso? Ya funciona en Guayaquil. Esto no es una idea nueva, es una idea que extenderé en Guayaquil con el plan Mucho Lote, pero... No, en Guayaquil hace 2 meses atrás, cuando lanzamos este plan que es específico. Ya usted lo anunció. Para quien tiene un terreno, ha soñado con construir su casa, el municipio tiene 4 modelos, yo haré más como presidenta de esta nación porque es a nivel nacional, más modelos a elegir en la misma alianza público-privada. Justamente, doctor, ¿Cuánto le cuesta al Estado? Usted propone construir 100.000 casas en Manabí con crédito a 20 años, eso lo que decía eso es otra cosa, sí. Sí, pero esta es la pregunta que quiero hacerle. Cero entrada y cuotas muy bajas. ¿De cuánta inversión estamos hablando justamente en este tema? ¿Es justo a veces endosar al siguiente gobierno todo lo que va a pasar? No, yo no voy a hacer lo que está haciendo este gobierno. Dejarle al próximo que le estalle la bomba de la mecha que encendió. Así no funciona yo. Este será un gobierno con Pero alma. a 20 años plazo, si sacamos cuenta, su gobierno sería de 4 años. Faltarían 16 años para completar los 20. La deuda es con el sector privado, la banca privada. No es con el Estado, no le cuesta al Estado. Cuando hablé de Manabí... ¿Las casas de Manabí también entran en el sector privado o no? ¿O es Estado? Manabí y Esmeraldas. Y también las zonas fronterizas, Tulcán, Huaquillas, tienen un tratamiento especial. Primero, en Manabí y Esmeraldas, las viviendas de las personas damnificadas tendrán 0 costo, porque así debe ser. Permíteme terminar. Sí. Y
no pasará lo que pasó ahora, que le compras casas a los cubanos en Cuba y nuestros niños aún están en carpas, aquí en Manabí y en Esmeraldas. 40 Cuando segundos, yo doctora. solamente para explicarte, porque si no queda a medias la respuesta, eso es cero costo. Mi plan de vivienda, con especial mirada a Manabí o a Esmeraldas, está relacionado con la reactivación económica de ambas provincias. En esas provincias, las personas que no han sido damnificadas y que quieran tener su casa estarán sujetas a este plan a 20 años plazo, sin entrada, con cuotas muy bajas, con una diferencia. Manabí y Esmeraldas tienen una diferencia: la mitad de los intereses los asume ¿Solo el Manabí y Estado. Esmeraldas? Solo ¿Y el resto del Manabí país, y el doctora? ¿El país? En el tema Bueno, vivienda. con mucho cariño. El interés, el crédito, el financiamiento es por parte de la banca privada. Aquí estamos acostumbrados al derroche, a coger dinero que no te pertenece, a viajar con dinero ajeno y como que no se entiende equipos. Entonces, o administraciones como la de esta ciudad, que junto con alianzas público-privadas ha podido desarrollar la ciudad en medio de una crisis Como la a nivel administración nacional. de esta ciudad es lo que usted quiere generar en el país. Soy parte de ese equipo. Pero es un muy equipo que sencillo. aún en crisis nacional, aquí tenemos al día a nuestros contratistas. Aquí se le suben los sueldos a los empleados. Aquí se han bajado los impuestos. Aquí se cumplen con las obras. ¿Está convencida de que se es la puede replicar a nivel distinción? nacional? Absolutamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿En Buenos 4 años? administradores. 4 años son suficientes? Desde el primer día, Rocío. Yo como presidenta de esta nación llevaré a buen puerto este país desde el primer día. ¿Y qué será lo que haga primero? Lo que ya estoy preparando. Doctora, el único proyecto en materia tributaria que presentaré en 4 años será para bajar y eliminar impuestos. Y cuando gustes hablamos de cuáles, cuánto, cómo, dónde y por qué. Vamos a la pregunta 10. En el plan habitacional, usted comparando con su propuesta en el año 2006, dijo que iba a construir 180.000 casas por año. Sí, bueno, ¿Acá, en su gobierno? No fui presidenta de esta nación hace 10 años. Si tienes a alguien que preguntarle, pregúntale al presidente. Muy bien, muy bien. ¿Y usted, por ejemplo, en su gobierno, cómo actuaría? ¿Cuántas casas construiría? Nosotros tenemos el déficit... Como gobierno, obviamente. ¿Cuál es el déficit habitacional? Es del 40%, aproximadamente 800.000 viviendas. Yo aspiro a cumplir con el 50% de ese déficit, es decir, 400.000 viviendas. Tengo ya trabajando el equipo pertinente en el metraje de las casas, en los modelos de las casas, doctora, para que la gente pueda elegir la que quiera de acuerdo a su financiamiento, doctora, a la capacidad de pago. En base a lo que usted decía hace minutos atrás, ¿todo lo que ha hecho el gobierno es malo entonces? Yo ha creo... estado 10 años, ha ganado 10 elecciones, tiene un voto duro importante también. ¿Todo ha sido malo? Yo creo que el hacer que los evasores de impuestos paguen ha sido bueno. Y yo creo que las carreteras que pudieron haber costado mucho menos, ahora no nos sirven para transportar productos. Pero no porque solamente la observamos economía está en carreteras. recesión, ¿perdón? No solamente observamos carreteras, también podemos ver los hospitales modernos, podemos ver las escuelas del milenio, también podemos un sistema de hidroeléctricas de tecnología de punta. Y hospitales. ¿Sabes qué reciben, Rocío, nuestros ancianos, nuestros niños, cada vez que van a buscar salud? Paracetamol o cápsulas vacías. Eso es lo que deben recibir la gente pobre de este país después de haber administrado 300.000 millones de dólares. Pero son instituciones o construcciones. Las escuelas del milenio. Los colegios del milenio. Solamente hablando con las mujeres del campo, ustedes podrían entender la dificultad que tiene cada una para transitar con sus hijos y a veces sola por las carreteras sus hijos porque les quitaron sus escuelitas del campo. Yo regresaré a la escuelita de la comuna, regresaré a la escuelita de la parroquia rural, de los recintos. Voy a acercarle la escuelita con los profesores a las al día, con los niños con todas las bancas apropiadamente. Voy a facilitarle a la vida a las mujeres del campo. Carlos Luis, si lo hacemos aquí, en esta ciudad, con una administración transparente y eficiente, yo también voy a convertir a Ecuador en un país digital. Guayaquil ya lo hizo, lo haré con el resto del país. Otra pregunta. Mi nombre es Caterina Igualoto. Doctora Viteri, usted desacreditó al señor Lasso por ofrecer 1 millón de empleos, pero su oferta de 800.000 empleos hay que creerla válida. Yo quiero saber, ¿cuál es su verdadera estrategia para que exista trabajo seguro en cada familia ecuatoriana? ¿Y en qué tiempo de su gobierno se hará esto una realidad? Ella sí que sigue los segundos exactos que le dieron para preguntar.
Bueno, yo he hablado de un optimizar piso, el tiempo, un doctora. piso de 800.000 empleos. La diferencia está en que yo digo dónde, cómo, a través de qué. Por favor, Cuando cuéntenos. hablo de hacer viviendas sin entrada, 20 años plazo con el sector privado, estoy hablando de generar empleo para maestros, para obreros, para electricistas, gafiteros, para carpinteros, para el que pone el vidrio, para el que pone el aluminio. Usted dijo que en el plan de viviendas va a generar casi 70.000 plazas de trabajo. Usted lo dijo, aquí lo estoy Todas leyendo. las cifras Es correcto, ¿no? son mínimas. ¿En qué Aquí está en otros agricultura sectores? y más abajo está en comercio. 130.000 en y comercio. más abajo en otros sectores. Yo te voy a Turismo. mencionar, por Turismo, supuesto, claro. te voy a mencionar otro de los sectores. Cuando hablo de generar o de construir 10.000 guarderías a nivel nacional. Y ojo, lo voy a hacer en las casas de las mujeres que así decidan en barrios populares. Se adecúa la vivienda y a través de esas guarderías, no solamente que combato la desnutrición crónica del país o de los niños, de 200.000 niños, sino que genero 50.000 plazas de empleo para las madres solteras y las amas de casa del mismo sector, mujeres pobres. Cada propuesta que yo le planteo al país, además de estar absolutamente financiada, cumple dos objetivos. Le alivio el bolsillo a la gente y genero empleo, empleo y más empleo. ¿En qué momento usted va a subir los salarios de su gobierno? Porque la gente está muy atenta a esto. ¿En qué momento va a subir los salarios y cómo se van a financiar? Usted ya tiene que haber hecho un estudio sobre este tema. A ver, yo estoy hablando de subir los salarios en el sector privado. Creo que eso lo tienen claro. El Estado no aguanta más ni subir salarios, ni peor, más empleados. O sea que usted va a reducir ministerios, subsecretarías. Bueno, a Freddy Heller sí ya debería estar cogiendo sus maletitas para que abrace árboles gratis y sin la plata de los ecuatorianos. Y a la gente que cobra ¿Solo ese sin ministerio trabajar, eliminaría? la gente que cobra sin trabajar, ergo, lo que aquí decimos pipones, no tiene la gente por qué pagarles mensualmente para que cumplan fines políticos, pero a toda familia trabajadora del sector público yo le voy a garantizar su empleo. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres y padres de familia, madres que tienen que llevar la comida a la casa. Y en el momento en que parte del presupuesto general del Estado, dentro de las inversiones, pueda delegar fácilmente el sector privado alrededor de 4.000 millones, los empleados sin perder un solo día de su trabajo pasarán al sector privado. Ejemplos, TAMI. Ejemplos, farmacéuticas, ejemplos, vía concesiones o alianzas público-privadas respecto de la obra pública. Los canales incautados yo los voy a vender. ¿Qué va a hacer usted con Flopen rápido? Pero a ver si termino mi idea. Los canales incautados, las revistas, los diarios y las radios las voy a vender con una condición. Yo voy a garantizar el trabajo de cada camarógrafo, de cada fotógrafo, de cada periodista, de cada coordinador, de cada director, de cada redactor. Yo fui parte de este medio y sé perfectamente el trabajo que realiza cada uno de ellos. Y sé el trabajo que tienen que cumplir para poderle llevar la comida a la mesa. Ni una persona de los medios de comunicación incautados que trabajan va a perder su trabajo. Esa es la condición para poder vender. Hablando de trabajo, permítame llevarle al tema 10 con Rocío. Así es, doctora Viteri, usted ha prometido en su propuesta de campaña a los que están afiliados al IES pagar la deuda que se tiene con esta entidad, que asciende a 11.000 millones. ¿No te parece un escándalo que este gobierno le haya metido la mano al seguro social, a trabajadores, a jubilados, a parturientas, a enfermos catastróficos? ¿De qué forma? Es un escándalo. ¿Cómo conseguirá el dinero? ¿De dónde saldrá? ¿Y cómo ese se lo dinero? gastó este gobierno? ¿No te parece que la pregunta debería ser al contrario? El que hizo mal al meterle la mano al seguro social... Usted está proponiendo devolverlo porque dice que le parece un escándalo. ¿De dónde saldrán esos recursos? No solamente 11.000 millones, tú te olvidas de una parte mucho más dolorosa. Los 2.000 millones que este gobierno le debe en cuestión de salud a los jubilados y a los enfermos con cáncer y SIDA. No, eso es un tercer rubro. Son tres cosas que yo como presidente de esta nación primero voy a reconocer. ¿Ya ha y luego pensado hacer de un plan dónde pago. vendrá el dinero? Sí, yo sé que estás preocupada por la serie de derroche que existe en este gobierno y que están acostumbrados a irse de viajecito con la plata de los demás. ¿Va a ¿Sabe de reestructurar dónde? el IES? Déjame terminar esto y continúo con el IES. Alrededor de este tiempo se ha ido en derroches 23.000 millones de dólares en viajes, en comitivas, en asesorías millonarias, en consultorías millonarias, entonces, en espionaje, en publicidad. ¿Usted ya tiene en una propaganda. cifra de cuánto sería Tengo el ahorro cifras, que se genera de tengo evitar cifras lujos y de despilfarro? todo.
Rocío. ¿A cuánto ascendería esa cifra? La cifra de los 23.000 millones de dólares 23.000 gastados en despilfarro, divídelos para los 10 años. Y Vamos eso es lo que yo voy a ahorrar otra pregunta, año doctora. a año. Eso sin contar con el rubro de corrupción. Ese es otro rubro que parece que está en Ya vamos a hablar de corrupción y quiero su Muy opinión. bien. Primero vamos a ver una pregunta ciudadana. Y de ahí contesto lo de Elías porque me faltó contestar. Gracias. Mi nombre es William Aurea y soy oriundo de Guayaquil. Señora Cintia Viteri, usted dice que aumentará el consumo para que las empresas vendan y el Estado recaude más. ¿Cómo piensa hacerlo si propone eliminar impuestos que han permitido beneficios importantes para el pueblo en educación, salud y proyectos? El 71% de todo lo que ingresa el Estado se ve en gastos. Solo el 29% se va en inversión. Y la mayor parte de los ingresos que recibe el Estado, como te dije al principio, es por IVA, impuesto a la renta. ¿Qué impuesto voy a derogar, señor? Con todo gusto. El anticipo de impuesto a la renta, que ha obligado a las empresas a endeudarse. El impuesto a la salida de capitales, que ha impedido que entren capitales y que usted tenga empleo. Las salvaguardias y los aranceles que lo han encarecido todo y que obligan a nuestras familias a ir a Colombia y a Perú a comprar productos de primera necesidad. Por favor. El de la plusvalía, pero somos coherentes. Si hemos luchado y salimos a las calles aquí en la ciudad, y me imagino que tú también estuviste presente, para que no aprueben ni el impuesto de la plusvalía ni el de la herencia, por supuesto que lo voy a derogar. Todos estos al que me han nombrado, que son 5 impuestos que usted va a derogar, también el ¿cuánto le representa al Estado en recaudación? Yo sigo pensando en recaudación, porque un impuesto menos es menos recaudación. Un impuesto más es menos plata en el bolsillo de la gente, es quitarle la oportunidad a curarse, es quitarle la oportunidad a progresar. Dime, ¿cómo ha vivido este gobierno sin haber subido el 10 al 75% el impuesto a la plusvalía durante estos 10 años? Entonces, ¿era necesario? No era necesario. Un gobierno que gasta, derrocha el dinero como lo ha hecho esto, dinero ajeno, entonces les parece a los demás extraño que una presidenta de la nación ahorre y sea austera como la mayoría de los hogares. Usted ha mencionado, doctora, de que en su gobierno no se aumentarán más impuestos a propósito del tema. En 4 años. En el caso de una catástrofe como la que pasamos el 16 de abril, Dios no quiera, ¿cómo se ayudaría a estas poblaciones afectadas? El coidiario del presidente Correa, el presidente de Bolivia, tiene alrededor de 16.000 millones de dólares en ahorros. ¿Un fondo de ahorro para estas situaciones? Si hubiera este gobierno ahorrado, no se hubiera consumido los ahorritos, entre comillas, no hubiera tenido que meterle la mano Son a los la fonditos, gente. lo que me está hablando, ¿no? Los fonditos, como quieran llamarles. Aquí pasamos de términos como los fonditos y cogerlos con los pantalones abajo, este gobierno, cuando hubo una catástrofe Pero usted no natural. cree que esto es como un padre de familia, que somos diferentes, unos ahorran y otros no. Capaz que este gobierno no era la idea de ahorrar, sino invertir. Coincido plenamente con lo que dice. ¿Sabes qué? Es como 2 familias distintas. Alguien que de repente empieza a gastar lo que no tiene. Pero es que ahí prefiero yo a veces no ahorrar, pero yo invierto. No, por favor, sí. Adelante. Un padre de familia que de repente empieza a gastar más de lo que ingresa, se compra carros, invita a todo el mundo a comer, las cervecitas, y cuando se le acabó la plata recurre al banco, el banco no le presta al chulquero, el chulquero le cobra y termina vendiendo hasta los muebles. Ese es un ejemplo de los que tú acabas de dar. Yo hablo del padre de familia, como la mayoría de los ecuatorianos, que ahorra para que cuando sus hijos estén enfermos tengan cómo cubrirlos y no quitarle al de al lado. ¿De dónde lo que vendrá este produce. ahorro? ¿De dónde vendrán los ingresos para tener este ahorro, este fondo? Primero voy a cortar con todo derroche. Yo voy a vender los aviones, aunque al presidente le preocupe mucho. ¿Qué dijo que ande en flota imbabura, señor presidente? Los niños ni siquiera en flota imbabura van a las escuelas, van en la carretera a pie y lamentablemente ¿cuánto cuesta cada avión? Muchos han muerto. 81 millones ambos. Pero me pareció escuchar que eso lo iba a destinar para Rocío, ayudar a la reactivación. Preguntar si esto es lección con gusto. No, Desde lo que simplemente para cuesta hacer el una relación, almuerzo, doctora, permítame. el tomate, para la cebolla, yo sé con cuántas papas hasta los usted ingresos sabe. petroleros Yo sé que usted sabe que con tiene cuántas este papas se hace país. un El locro, kilovatio hora y definitivamente. No lo dudo. Puedo pasar de un lado Pero a era otro para con hacer la muchísimo relación, gusto. porque en algún momento escuché que usted iba a vender efectivamente los aviones presidenciales y que Es uno más,
Uno iba a servir para la reestructuración de Esmeraldas, Durán y el otro por eso la preguntaba para hacer relación. Así es, ambos están comprometidos. Yo tengo buena memoria y lo jamás sabemos, olvido de las propuestas que le hago a cada uno de los hombres y mujeres de este país. Sí, porque los ciudadanos van a estar pendientes, definitivamente. Rocío, es lo que más quiero. Por eso los medios volverán a ser libres. Tenemos un corte porque se nos ha ido rapidito los primeros 30 minutos. Usted nos Pero encantada. Tenemos manejado diferentes temas. Doctora Cintia Viteri, vamos a una pausa, como le decíamos, amigos televidentes, pero en breve deseamos formularle una pregunta que la debe de contestar al regreso de la pausa, por supuesto, Rocío. Y la pregunta es, ¿qué líder la inspira a reproducir su modelo político? ¿León Febres Cordero o Jaime Nebot? Esta pregunta tendrá su respuesta luego del corte comercial. Volvemos en pocos instantes. Ecuador elige 2017 por la señal de TC Mi Canal. Estamos en vivo y en directo. Yo creo que una persona, una mujer, tiene un poco más los pies sobre la tierra por el simple hecho de ser mujer. Las ganas que tiene de seguir adelante, no se derrumba, siempre sigue adelante. Siempre he sido una persona luchadora y que, siempre ha respetado sus ideales. Es una gran manera de traer nuevos aires, una nueva mentalidad. Ella lo que quería es ayudar a la gente pobre. Me parece una oportunidad muy importante para que Ecuador crezca. Parece lo mejor, ¿no? En este siglo XXI se vería representada la igualdad de género. Creo que eso nos ayudaría bastante a mejorar nuestra industria, aparte habría nuevos emprendedores. El simple hecho de ser mamá le da una visión totalmente distinta a la naturaleza política que hemos tenido durante todo el tiempo que hemos vivido. Cada ecuatoriano, joven o no, tiene que tener la convicción de que este país se puede cambiar para bien si se hacen las cosas bien. Yo estoy convencida de que no solamente por número los jóvenes son importantes en el Ecuador, son importantes porque ven las cosas de manera distinta. Yo conozco la economía del hogar porque la vivo de cerca, como tú. Y quiero salir de esta crisis ya, igual que tú. Voy a darte trabajo, bajaré los impuestos. Y a ti, te subiré el salario. Porque soy como tú y estoy contigo. Ya toca un cambio positivo. Búscame en la papeleta. Soy la única mujer. Me gusta que eres franca de frente, eres valiente. Me gusta tu sonrisa repleta de dientes. Me gusta que te mueves como pez en la calle. Tú me entiendes más claro, que no te achicas por nadie. Como tú son las de fierro las que salen adelante. Como tú que no te cansas, como sea te las vales. Como tú son las que ponen cuerpo y alma. Con Ecuador Elige 2017, un espacio de opinión y análisis en el cual tendremos todas las semanas a un nuevo candidato a la presidencia de la República para conocer sus propuestas y planes de gobierno. Hoy en este tercer programa tenemos como invitada a la doctora Cintia Viteri Jiménez, aspirante presidencial por el Partido Social Cristiano, candidata a la presidencia de la República en esta contienda electoral y es su segunda contienda, como le decíamos, a la primera magistratura de la nación. Previo a la pausa comercial, le indicamos la siguiente pregunta a la doctora Cintia Viteri. ¿Qué líder le inspira a reproducir su modelo político? ¿León Febres Cordero o Jaime Nebot? El país la escucha, doctora. Desde el 92 que conocí a Jaime Nebot, he trabajado en principio en sus dos campañas, luego legisladora. Aprendí a admirar su eficiencia, su transparencia, su honestidad y en lo que convirtió esta ciudad, sin dejar de reconocer a León Febres Cordero como uno de los mejores alcaldes que transformó desde cero, piedra a piedra,
esta ciudad. Y tú lo conoces también, al alcalde Jaime Nebot de cerca. Hablando Sabes su de él, agilidad, su trabajo, de él, su ¿qué transparencia. rol tendrá él, el abogado Jaime Nebot, si usted llega a ser presidente de la El República? mismo que ha tenido hasta ahora. Cuando tú ves a gente eficiente, que da resultados, que sirve, que es honesta, entonces eso te inspira, eso hacen los líderes. Es decir, ¿la va a asesorar a usted como presidente? No tendría por qué cambiar de aquí del año 92 a la fecha. Yo no tengo ese tipo de complejos. ¿Le consultará sobre temas administrativos, por ejemplo? Siempre conversaré, siempre con él. A mí no me avergüenza ni me acompleja decir que voy a conversar no solamente con él, voy a conversar con todo aquel que me dé buenas ideas y que haya sido eficiente y responsable. Especialmente con su líder, Jaime Nebot, pues es su coidiario. No sé qué obsesión, conversé con él ayer y también anteayer y también hace un año, 2 años, 10 años. Estamos hablando de su gobierno, definitivamente. Ahora en el caso de que usted no sea tendría por qué cambiar la relación de confianza. Hablando de una y conversación. la experiencia de un hombre que ha dado los mejores resultados en la administración. ¿Es cierto esto, que hubo una conversación entre ustedes donde él le dijo a Cynthia, de llegar a ser presidente le van a permitir en el país que haga lo que no me permitieran a mí, ¿es verdad? No sé, tú has de haber estado presente porque tú te reúnes siempre con él, así es que a lo mejor lo escuchaste. Bueno, yo me reúno como concejal, por supuesto. No, debiste haber estado presente en esa reunión. Fue otra persona. Pero si eso se dijo... Pero no le veo nada yo a la pregunta. Yo no veo... Por eso no entiendo ni tu pregunta. No, a ver. Bueno. Aquí va la pregunta de nuevo. De llegar a ser Cynthia presidenta, a ella le van a permitir en el país cosas que no me permitieran a mí, en obras. En obras. Yo creo que todo lo que pueda recibir cada hombre y cada mujer en este país, cada familia en este país es positivo. Cuando les cambias la vida para bien, cuando, por ejemplo, acercas las escuelitas al campo, cuando eliminas el examen del CENESID que ha excluido a los jóvenes pobres de la universidad, como yo lo voy a eliminar, y acercar la universidad al joven. En este momento, Carlos Luis, el drama no es solo que no te dan un cupo o que te obligan a estudiar lo que no quieres, te mandan a otra provincia. Hay que pisar, hay que conocer, hay que hablar con las familias del Ecuador para que sepas la tragedia. También tenemos estudiantes estudiando afuera, buscando maestrías, teniendo becas, en lugares donde no se ha llegado, como Rusia, como Australia. Apoya las becas. No solamente que lo apoyaré, sino que también abriré becas en grandes universidades de prestigio que existen aquí en el Ecuador. Así es que podrán el que quiere, libertad. El que quiere irse fuera, estudia fuera. El que quiere quedarse en Ecuador, estudia en Ecuador. Bien, de eso se trata la libertad. La invitamos no meter las narices en lo que no le compete al perfil Estado. de su candidato a binomio, de su vicepresidente, el economista Mauricio Pozo. Vamos a ver. Mauricio Pozo Crespo, nacido en Quito el 18 de enero de 1959, es economista graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un masterado en Economía por la Universidad de Notre Dame. También es catedrático universitario, articulista en medios de comunicación y coautor de varios libros. Como político fue ministro de Finanzas y embajador de Ecuador en los Estados Unidos en el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. Ha trabajado como directivo de la AGD y el Servicio de Rentas Internas. También fue exgobernador principal ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. Actualmente es candidato a la vicepresidencia de Ecuador junto a Cynthia Viteri por el Partido Social Cristiano. Nosotros hemos pensado abaratar los costos de producción de las empresas, reduciendo el costo de la energía eléctrica para sectores industriales y comerciales a los niveles previos del último aumento, que las personas que consumen hasta 110 y 130 kilovatios hora mes en la sierra y la costa no paguen, porque son personas que o no trabajan o tienen capacidad económica. Y tenemos adicionalmente el compromiso de bajar algunos impuestos, eliminar otros, como es la eliminación del impuesto a la salida de divisas, el anticipo, el impuesto a la renta, las salvaguardias, algunos aranceles de impuesto a la tierra y el impuesto verde adicional al impuesto a la plusvalía, que pensamos derogarlo. Asimismo, suscribir acuerdos internacionales de comercio. Mauricio Pozo es padre de familia y también dirigió la Bolsa de Valores y la Cámara de Comercio de Quito. Doctora Viteri, todo apunta de lo que acabamos de ver en el perfil de su binomio, a que él sería el pilar del manejo de su gobierno, del manejo económico, ¿verdad? Escogía el mejor de los binomios, Rocío. ¿Esa sería su función específica, que se encargue de la parte económica? De los binomios. Él,
junto conmigo y con el gran equipo económico que ya presentamos, vamos a sacar a este país de la crisis, vamos a llevarlo a un cambio positivo. Por eso, justamente por eso, escogí a quien escogí. Yo no necesitaba rellenar la papeleta, yo necesitaba un hombre como Mauricio ¿Aún Pozo. estando en otro gobierno como el gobierno de Lucio Gutiérrez? ¿Los resultados que dio cuáles fueron, Carlos Luis? Bueno, él los una tiene economía, como carta de... sí. Entonces, a mí no me interesa a qué partido se pertenezca. La persona que es transparente, eficiente y da resultados. Bueno, pero también hubo retraso en los municipios, hubo retraso en las prefecturas. ¿Tú estás seguro que puedes afirmar que fue durante los 17 meses de su gestión? Yo recuerdo que hubo atrasos también. Pues... ¿Tú recuerdas que fue el alcalde Nebot justamente se pronunció al respecto? Sí, de Mauricio Pozo. No le daban las asignaciones. Así es. Mira, Mauricio Pozo hizo en este país respecto de la pobreza y el crecimiento económico, con menos dinero y en 17 meses, lo que este gobierno no ha hecho en 10 años. Y yo no me explico ahora qué preocupados están por las rentas cuando es este gobierno el que no paga la renta a los municipios, prefecturas, juntas parroquiales, y ahora les quiere dar papelitos del Banco Central en vez de darle el dinero que les pertenece. Yo, a través de una ley, todo el dinero que recauden, que se recaude a través del SRI, que le pertenece a los municipios para obras y servicios, porque tú eres concejal, lo voy a transferir directamente a las cuentas de municipios, prefecturas y juntas parroquiales. También tienes experiencia en la prefectura. También el economista Pozo, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, también articuló algunos elementos, como por ejemplo la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que permitió el alza de la gasolina, de los pasajes, la venta de las telefónicas, de las eléctricas y también entonces, los famosos paquetazos. Aún sin entrar a la explicación, famosos paquetazos. Famosos paquetazos, doctora. Paquetazos. Sí. Los famosos paquetazos como en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Como quitarle el 40% a los jubilados, como darle solo paracetamol, como subirles del 10 al 75%. Aumento de la gasolina. ¿Quién va a gobernar, Rocío? Con todo el respeto que ambos se merecen. Mauricio Pozo es un excelente economista y por eso lo escogí. No tenemos ninguna duda. Y cuando no preguntas, ninguna duda. Sí, pero parece que y me dicen que es un hombre muy sencillo, un hombre agradable, para que vea que nosotros hemos investigado sencillo, también. Que logró para este país lo que este gobierno no ha logrado en 10 años, por un lado. Y por otro lado, hay que ver a qué se llama paquetazo. Cuando te quitan la plata del bolsillo a través de impuestos permanentes, por ejemplo, el impuesto verde que voy a derogar, porque le cobra más al que menos tiene, porque si no tienes para cambiar un carro, ¿cómo es que pagas más impuestos? Como el impuesto a la plusvalía que voy a derogar, así es que no se apuren cobrarlo, porque inclusive lo que usted cobre, señor presidente, de enero a mayo, yo lo voy a devolver a partir de mayo como presidenta de esta nación. Otra pregunta para usted. La que dirige esta nación soy yo, como presidenta de la nación, y mi equipo, incluido y principalmente Mauricio Pozo, el mejor de los equipos. Es bueno saber eso, doctora. Vamos a revisar una nueva pregunta, por favor. Estimada Cintia, usted es una buena candidata, pero el señor Pozo me preocupa. Lo recuerdo como servidor del FMI y temo que volvamos a medidas económicas duras. ¿Por qué el reciclaje político? Yo me imagino que se refiere a personajes como el señor Mera, colaboradores de Febres Cordero en este gobierno. ¿A qué se refiere el reciclaje? No, está hablando de cómo es el economista Pozo. Si usted nombra un equipo económico que ya va a trabajar cuando usted llegue, ¿por qué no salió de ahí su ministro de Economía o su binomio también? ¿Y por qué son jóvenes, tú, Carlos Luis, quieres dirigir lo que yo vaya a hacer durante mi mandato? Un momentito. Aquí la que elige mis colaboradores soy yo. Y yo no tengo ningún problema con escoger gente de otros partidos o movimientos políticos mientras reúnan 3 características. ¿Cuáles? Eficiencia, transparencia y bondad, solidaridad. Esas son las características. Si un hombre o una mujer de cualquier edad, joven o pasado los 30 o 35 años, reúne esas características, bienvenido. Esto se trata de una alianza por el trabajo, no de sectarismos ni de odios, del cual ya este país está harto de divisiones, harto de sectarismo. Es momento de unión, pero de una alianza real, por sacar a la gente de la pobreza. Para entrar en contexto con la pregunta ciudadana, ¿cuál es su opinión sobre el gobierno gutierrista? ¿Por qué derrocaron a Lucio Gutiérrez?
porque usted le tomó el juramento a Alfredo Palacio, lo que muchos llamaron un golpe de Estado, doctora. Tú eres una buena periodista, Rocío. ¿Te acuerdas quién fue el forajido 001? Todos lo recordamos. ¿Quién? Dígalo usted, por favor. Todos lo recordamos. El presidente Rafael Correa. Mi papel fundamental en cumplir la Constitución de alguien por el que yo no voté logró que este país siga en democracia. ¿No fue golpe de Estado, fue democracia? Habría que... Le estás diciendo golpista al presidente, que se declaró el forajido 001 y que salió a las calles junto con otras personas a derrocar al presidente Gutiérrez, pues, ¿no? Si ese es el calificativo que tú le quieres dar... Pero fue la Asamblea quien tomó la decisión de separar al presidente Lucio Gutiérrez. La Asamblea tomó la decisión. De seguir el proceso constitucional marcado en la misma carta. ¿O a quién querías que posesione? ¿Y cuál es su opinión del gobierno de Gutiérrez? Y un momentito, un paréntesis, que mi memoria me encanta porque entre más me preguntan y más me atacan, mejor respondo. No le estamos atacando, doctora. No hablo de ti. Okay. Son ciertas preguntas que a veces... Qué bueno que aclaremos eso. No, tú no, Rocío. Y tú tampoco. De quienes tengo el mejor de los conceptos. Gracias, igualmente. ¿Quién se encaramó en el gobierno inmediato? ¿Yo o el presidente Correa? ¿Quién fue ministro de Economía en el gobierno de Palacios? ¿Yo o el presidente Correa? El presidente Correa. Por favor, cuando hayan preguntas que hacer, hay que hacérselas a los verdaderos responsables. Aquí, cuando se habla también de gobiernos pasados, se les olvida revisar un sencillo currículum que está publicado en la página oficial del presidente de la República. Pero usted no cree, 3 años trabajando para Felipe Cordero. Doctora, que también ya hemos vivido, llegaba el momento que este país tenía que vivir una estabilidad política. 10 años hemos tenido, antes 2 años y medio, 3 años y no duraba un presidente, año y medio. Hubo un presidente que duró 6 meses. Eso es ya era el momento de vivir la tranquilidad política. La tranquilidad política le llamas tú a, por ejemplo, Edison Cosíos en una cama tendido porque un policía, por salir a protestar por el bachillerato unificado de este gobierno, le volaron media cabeza. Tú llamas tranquilidad y estabilidad a la muerte de Bosco Huizuma por salir a protestar por la ley del agua, o tranquilidad a los muertos caídos en el 30S. Este tipo de cosas, entonces a veces hay cosas que se pueden evitar, otras no. Se puede evitar entrar a patadas a un sitio donde no quieres entrar, donde no te quieren recibir, perdón. A entrar a patadas al recinto policial y ahora perseguir a cada policía ese es otro que se atreva a entrar. Vamos a revisar Hablemos otra de pregunta. estabilidad. Hablemos de la pregunta ciudadana, por favor. Vamos a revisar. Mi nombre es Victoria Rodríguez. Señora Cintia Viteri, usted acusa al actual gobierno de endeudar al país con más de reciente emisión de bonos por $1.000 millones, pero su binomio Mauricio Pozo hizo lo mismo cuando fue ministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez. ¿Recurrirá a la banca internacional de ser necesario? Se equivoca en las cifras. 1.000 millones fue hora último. Así es. Hace poco 700 y al fines del año pasado 1.000 más. Y además tomó recientemente más de 500 millones de las reservas del Banco Central, que son suyas, a través de lo que usted deposita en la banca privada, a través del dinero de los municipios para sus obras y servicios. ¿Recurrirá a la banca? La pregunta de la señorita decía si recurrirá a la banca internacional también. Voy a cambiar la deuda cara por deuda barata. ¿Cómo lo va a cambiar? No interés de chulco como el que están pagando ahora. Y un momentito, solamente para aclarar algo. Mauricio Pozo consiguió líneas de crédito para este país por 4.000 millones al 2 y el 3%. Esa es la diferencia. Plazos largos, plazos más largos, intereses más pequeños. ¿Y cuál es el costo social ahí? Porque realmente siempre cuando uno consigue ese tipo de cosas, como que te dan poniendo las condiciones. ¿Cuál fue el costo ahí? ¿El costo dónde? ¿O no hubo costo social? El costo social, el costo social de conseguir crédito más barato que el interés chulquero que consigue este gobierno. Habría que ponerlo al debate de todos los que nos están escuchando. Pero me hiciste otra pregunta, si me la recuerdas, era la deuda que... ¿cómo voy a cambiar deuda cara por deuda barata? La deuda pública, además de la interna que voy a reconocer porque le voy a pagar al Seguro Social lo que este gobierno le ha quitado, y lo voy a hacer también a través de una ley que impida que otro gobierno le vuelva a meter mano a la seguridad social. Y voy a sacar al representante del Estado, del directorio del gobierno de la seguridad social. ¿No va a tener representante usted? No, para nada. El representante del Estado siempre tiene hambre de quedarse con la plata que no le pertenece. Y me refiero ahora a la deuda pública externa. Hay varios componentes de la misma. La más cara, la de los bonos colocados en el mercado internacional a intereses que van al 11%, distintos a los de Colombia y los de Perú, que están el 2 o 3%. Y un aditamento
especial. Tengo una pregunta ciudadana, porque realmente nos quedan permíteme. 8 minutos. Bueno, las preguntas toman más tiempo que las respuestas. Y yo creo que toda pregunta merita una respuesta. Porque si no, si necesitas que alguien le haga propaganda a este gobierno, inviten a Lenín. Es que sabe qué pasa, que vienen más preguntas. Lenín va a estar con nosotros, no se preocupe. Pero para ese tipo de preguntas sería bueno que lo inviten. Pero en todo caso, te decía, ¿cómo se cambia deuda cara por deuda barata? Bajando el riesgo país. Cuando bajas el riesgo país, puedes conseguir plazos más largos, intereses más cortos. ¿Cómo se logra? Con un proyecto, un programa económico serio que genere confianza, que traiga inversión y capitales extranjeros y nacionales para que generen empleo, empleo, empleo y más empleo, que es mi objetivo durante los 4 años de gobierno como presidenta de esta nación. Vamos a ver la pregunta. Vamos a una pregunta ciudadana. Mi nombre es Joana Jurado. Señora Cintia Viteri, el Partido Social Cristiano está en contra de la consulta popular que impedirá candidatizarse a quienes tengan inversiones en paraísos fiscales. ¿Está de acuerdo en que funcionarios y autoridades tengan dinero fuera del Ecuador? Me gustaría que esa pregunta adicionalmente le hubieran puesto traer de la orejita a los que dejaron ir a matrimonios de los que nunca volvieron y también a aquellos a los que les soplaron que les iban a dictar orden de prisión y que se fugaron antes jugando al 50 y palo. Paraísos fiscales. Aquí todo el mundo le echa la culpa a los otros de la corrupción. ¿Pero qué tengo yo? Por mí que traigan todo lo Copaco, que sea. por ejemplo, no tengo ¿debería dar ningún la cara? problema. ¿Quién? Copaco, por ejemplo, debería dar la cara. Usted sabe de qué se trata ese tema. ¿Copaco quién es? Copaco, usted sabe. No, diga, usted me hizo decir el Carlos nombre hace un Pareja momento. Cordero. Puede leer aquí, con todo respeto, a quién ayudó Carlos Pareja Cordero en el 2006, cuando todo el país conoce que me quedé sola. Pero el gobierno dio a conocer hace pocos minutos. Usted, un momentito. Diario El Universo. En las primeras horas de la mañana también hablaron de su relación con la corrupción. Diario El Universo, 2010. En la campaña presidencial del 2006, estas son declaraciones de Tamara Nava, los abogados Charlie Pareja y Luis Piana la contactaron para que le ayuden en la campaña a favor del candidato Rafael Correa. ¿Quién le debe hacer la pregunta, Rocío y Carlos? Aquí hay que decirnos la verdad. Sí, la pregunta sencilla es, ¿usted está de acuerdo en que venga a dar la cara? Sí, eso algo tiene que dar la cara, obvio. Toda persona que cometió un acto de corrupción, sea quien sea, y esté donde esté, un coidiario suyo, sea quien sea, de mi partido, el presidente de la República, el vicepresidente, a la cárcel, tienen que enfrentar la justicia, una justicia, eso sí, independiente y no manipulada. A propósito de ese tema, doctora, le hemos escuchado decir en reiteradas ocasiones que en su gobierno usted hará que Correa vaya a la cárcel, y también ha criticado su injerencia en la justicia. ¿Usted también tendrá algún tipo de injerencia en la justicia en su gobierno? Ninguno. Para saber. Y en otro punto, Rocío, yo nunca he dicho que él vaya a la cárcel. He dicho que el culpable de hechos de corrupción tiene que responder ante una justicia independiente. Si es Correa, si es Glass, si es alguien de mi partido político, si es cualquiera. Yo no tengo muy distinción clara su en respuesta, eso. doctora. De la orejita, vamos a escuchar entonces otra pregunta independiente. Mi nombre es Daniela Soto. Todos los días los ecuatorianos somos blancos de la delincuencia, muchas veces motivada por las drogas. ¿Qué va a hacer para evitar que nosotros seamos víctimas de este mal? Esa pregunta, una pregunta positiva. Voy a derogar la tabla que permitió, voy a eliminar la tabla que permitió el consumo de droga de nuestros chicos. Y voy a crear centros de rehabilitación a nivel nacional, donde no te vayan a buscar con perros policías a nuestros hijos en la escuela. ¿Cuántos va a crear? Estamos justamente con el equipo que se va a destinar. Por eso, así es, eso queremos saber, con cifras que se aproximen para que los ciudadanos se hagan una idea, ¿no? Con el estudio técnico y económico, cuánto cuesta y de dónde va a salir el dinero. Pero termino la idea, habrán centros de rehabilitación en las principales ciudades del país. Y cuando una madre llame, no será el patrullero el que vaya, será una ambulancia que recoja a tu hijo y lo recupere para tu familia. Pero ojo, las madres y los padres también necesitan capacitación y recuperación. Por supuesto que sí. Y esos centros también estarán especializados. Tenemos otra pregunta ciudadana, se nos está yendo el tiempo. Señora Viteri, buenos días. Soy Isaac Villafuerte Ramos y provengo de la ciudad de Guayaquil. El municipio de Guayaquil es inflexible frente a los comerciantes informales. Usted, como presidente de la República, ¿permitirá que los vendedores informales puedan trabajar honestamente en las calles del país? 35.000 vendedores ambulantes han sido reubicados en zonas de comercio para que puedan vender sus productos y generar empleo. Cada cosa que hace el alcalde Jaime Nebot en esta ciudad
genera empleo y bienestar a la gente. Y nuevamente, tú eres concejal y lo sabes. Pero hablando verdaderamente de trabajo, hay mucha gente en el país, no solamente en Guayaquil, que trabaja informalmente. ¿Cuántos aproximadamente desempleados y subempleados? ¿Qué sé yo? Yo te lo digo, este gobierno ha dejado en el desempleo y en el subempleo al 60% de la gente en condiciones de trabajar. Ellos son los que están vendiendo en la calle porque se quedaron sin un trabajo. Sí, pero si vendieran en la calle no había ningún problema, usted los dejara trabajar. ¿Me vas a elegir alcalde o me vas a elegir presidenta de la nación? No, usted está candidata a presidente. Entonces esas son ordenanzas municipales que, si entre va a ser paréntesis, candidata a alcalde, a lo mejor es más adelante. Ya veremos después de mi mandato si me animo. Vamos a una pregunta ciudadana. Saludos, abogada Viteri. Mi nombre es Patricia Dávila. En las redes sociales usted dijo, los jóvenes olvídense de ese examen del CENESID. ¿Eso quiere decir que ya no habrá requisitos para entrar a la universidad? Eso quiere decir que ningún joven pobre será excluido de la universidad por pobre, número 1. Número 2, quiere decir que podrás escoger tu carrera libremente y cerca de tu casa. Y número 3, que hay formas como las que hemos tenido tal vez ustedes también junto conmigo para poder entrar a la universidad. Yo me gradué en la Universidad Estatal de Guayaquil, ahí hice mi doctorado y ahí hice mi especialidad en Derecho Constitucional. ¿Y en su gobierno qué pasará con la Universidad del Conocimiento, Yachay, por ejemplo? ¿Y de las artes? Donde con el pago de $16.000 al mes producen 2 zanahorias, un rábano. La gente necesita plata para comer. Por supuesto que esa universidad seguirá funcionando, pero no con sueldos pagados por la gente a ese altísimo nivel, mientras las personas aquí se alimentan con $2 o $3 día. Esas desproporciones en un gobierno solidario, en un gobierno de una mujer, en un gobierno de una madre no se van a dar, no más. Se acabó el derroche. Todo lo que usted nos ha dicho el día de hoy, estamos a 3 minutos de terminar y ir a las palabras sueltas. Quiero culminar con esto. Todo lo que usted nos ha dicho el día de hoy va a estar dentro de su programa de trabajo. Pero también tiene que ser muy fuerte en el tema que la respalde al Estado, la Constitución. ¿Usted va a reformar la Constitución para que todo su programa lo vuelva sólido? ¿Sabes por qué no funciona solamente, por ejemplo, derogar la ley de comunicación? Porque en la Constitución la convirtieron en un servicio público. ¿Sabes por qué yo voy a ir a consulta popular directa para que sea la gente la que cambie lo que le molesta? Desde devolverle la independencia a la justicia y a los organismos de control, porque me cuesta menos, porque lo hago rápido y porque tiene la fortaleza del voto popular. Yo tengo la experiencia política de muchos años y sé perfectamente que algunos que comienzan con una camisetita terminan después con otra, votando exactamente al contrario de lo que ofrecieron. Como siempre, las preguntas sueltas, contestación rápida. A mí me gustaría, yo no sé, después de estas preguntas concluyó todo. Hemos llegado lamentablemente ya a la hora del programa. Me gustaría que me permitas unos segundos, ya que las preguntas fueron tan rápidas. A ver. Solamente darles un mensaje final a todos los que me están escuchando, hombres, mujeres, jóvenes, jubilados, obreros, trabajadores, profesionales en este país. Un solo día, el 19 de febrero, y cambiaremos para bien la historia de esta nación. Este país hasta ahora no ha visto el desarrollo o lo que podemos hacer las mujeres desde la presidencia de la nación. Los hombres confían en nosotras y por eso desde la presidencia, quien habla, Cynthia Viteri, lo hará bien, muy bien, y generaremos empleo y más empleo. Sobre todo recuperarás el empleo que perdiste. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a las palabras. En base a eso, arrancamos con una palabra o pregunta. Mujer. Vida. Desempleo. Tristeza. Rebelde. Coraje. Los ecuatorianos, de pie, valientes, fuertes. Rafael Correa. Traidor. Nebot. Eficiencia, honestidad, transparencia, servicio. Machismo. Un mal que azota y peor desde la presidencia de la República para abajo. Narcotráfico. Algo que ha robado vidas de jóvenes, hombres, mujeres de este país y que hay que combatir. Ecuador. Mi pasión. Mi hogar. León Febres Cordero. El gran líder que levantó esta ciudad piedra a piedra desde las peores condiciones. Doctora Viteri, muchísimas gracias. Le agradecemos
Y a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos esta noche. Quedan aún por asistir a nuestro programa a 5 presidenciales. La idea es cubrir las interrogantes de cada uno de los 8 candidatos a la presidencia de la República. De esta manera ponemos fin al tercer episodio de Ecuador Elige 2017. La próxima semana, muchísimas gracias. La gentileza y la invitación. La próxima semana tendremos una variación en el día de la emisión. Será el martes 24 de enero a las 22:30. Nos acompañará el doctor Patricio Zuquilanda, candidato a la presidencia de la República por el Partido Sociedad Patriótica. Y el jueves también, el jueves 26, tendremos aquí en el programa otro candidato a las 22:30. Así que buenas noches, un abrazo, que descanse. Buenas noches, gracias doctor. Gracias. Que descanse también. Me gusta que eres franca de frente, eres valiente. Me gusta tu sonrisa repleta de dientes. Me gusta que te mueves como pez en la calle. Tú me entiendes más claro, que no te achicas por nadie. Como tú son las de fierro las que salen adelante. Como tú que no te cansas, como sea te las vales. Como tú son las que ponen cuerpo y alma en los amigos. El pequeño, el más débil, y todos somos testigos. Te miro y siento que es seguro. Como tú son los que lloran, los que dan, los que valoran cada abrazo de los otros que están soñando la hora de que acabe este tormento, de que llegue alguien sincero, de espíritu verdadero, hasta el pueblo más remoto. Porque das el mismo abrazo cuando no toman la foto. Te miro y siento que es seguro, que contigo está el futuro, que seguro voy por ti, que me recuerdas a mí. Lo que canto es lo que inspira y vale para otras mujeres, hombres jóvenes, viejos, que sabemos lo perdido y que nos duele en el pecho cuando dañan lo que quieres. Talan árboles derechos y nos dejan los torcidos. Ecuador está de pie y así lo siento contigo. Voy seguro por ti, tú vas luchando conmigo. El valor de una mujer te puede cambiar el mundo. Eres fuego y corazón, razón y juicio profundo. Me gusta que eres franca, guerrera, eres valiente. Seguro voy por ti, una esperanza se siente. Te miro y siento que es seguro, que contigo está el futuro, que seguro voy por ti, que me recuerdas a mí. Este cambio es positivo, nuestro pueblo está contigo. Yo seguro voy por ti, y el futuro empieza aquí. Te miro y siento que es seguro. Ya toca un cambio positivo. ¡Raya! ¡Toditititito a las 6!